sea, Medellín en los 90 era invivible, era inviable. Sí, es verdad. Era inviable. La ciudad fallida. Era una ciudad fallida. Cualquier indicador nos generaba. ¿Cuánta gente huyó de esta región? Pero esta región no la salvaron los planes, ni la visión de futuro. Pues esos planes como queremos, no, la salvó las comunidades, los líderes y la gente que estaba construyendo y creyó en esta ciudad a pesar de que era aparentemente inviable. El sector privado colombiano es un activo y no un pasivo, que somos parte de la solución y no parte del problema, pero sobre todo que somos ciudadanos iguales que todos los demás y estamos dispuestos a remangarnos para construir una realidad diferente. Obviamente para este episodio tan especial, pues teníamos que tener unos invitados súper especiales. Y queremos de verdad agradecer inmensamente a Claudia y a Pacho por acompañarnos aquí. El tema de hoy por el que queremos trabajar precisamente es descifrando la narrativa emergente para Colombia. Y recuerden, estamos en el podcast Pares, Conexiones Improbables. Bienvenidos Claudia, bienvenidos Pacho, gracias Sami y Humberto. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Muy nerviosos después de ver a todos los cracks que están aquí, además. Sí, además que agradecemos mucho que nos acompañan hoy. Total. Quisiéramos empezar por lo lógico, que nos contaran en corto quién es Claudia y quién es Pacho posteriormente. Imagínense que uno de mis filósofos favoritos, que es Ortega y Gasset, dice que uno es una historia. Es decir, yo difícilmente les voy a poder contar quién soy, pero les puedo contar pedacitos de mi narración, de mi historia. Entonces, soy administradora y soy filósofa. Estudié administración en EAFIT y luego he estudiado más filosofía que administración y creo que ahí puedo concluir un poco quién es. Soy una persona que amo las preguntas. Por eso elegí esas dos. A veces me preguntan por qué administración y por qué filosofía. Esas dos cosas no son compatibles. Y yo las reduzco o las comprendo desde una visión. Ambas se ocupan de resolver preguntas. Yo creo que el buen administrador, el buen empresario, el buen constructor de gestión, lo que sabe es hacer buenas preguntas que conducen a respuestas. Entonces soy una buscadora y un aprendiz que me gusta hacer preguntas y que elegí un camino de propósito. Me encontré en mi vida con la educación, me enamoré de la educación y digamos que me comprometí a full, dedico mi vida a ese propósito superior que es pensar que la educación logra transformar la vida de muchos. Wow. Pacho, después de eso te la pusieron difícil. Pues la pregunta es, ¿qué hago yo aquí? Me encanta lo que acabo de oírle a Claudia. No estudié filosofía, pero tengo como la misma orientación. Yo he sido una persona, pues estudié ingeniería, fui emprendedor muy rápidamente y sobre todo siempre con una visión de innovación. Fui con otra compañía de los primeros que industrializaron la vivienda en el país. Y desde ese punto de vista, además aventurero, porque cuando nadie pensaba en eso, yo terminé construyendo vivienda en Indonesia. Entonces, he sido una persona con una actitud abierta al aprendizaje, pero empatando con Claudia, estoy convencido que la clave de una buena junta o la clave de una buena reunión no son las afirmaciones, sino las preguntas difíciles que se hagan. Entonces, hoy, ¿quién soy yo? Una persona que está haciéndome preguntas difíciles sobre este país y tratando de promover las conversaciones relacionadas con esas preguntas, porque definitivamente Colombia nos necesita. Eso soy yo. Muy bien, pues es evidente que tenemos las personas adecuadas para hablar de este tema, ¿cierto? Descifrar la narrativa emergente para Colombia. Y quisiera un poco, además de que ya que nos contaron quiénes son, también además de que a ustedes les gustan las preguntas, también les gusta provocar. Y creo que desde dos orillas tal vez un poco distintas están provocando esta región, están provocando
también a Bogotá, Pacho, inicialmente con la visión de provocar el país. Y quisiera un poco, Claudia, arrancar contigo, que nos contaras qué es eso de Antioquia Emergente, algo en lo que tú personalmente y la Universidad de AFID están tan comprometidos, y obviamente si hay conexiones adicionales que nos quieras contar, bienvenidos. Voy a conectar con lo que les decía ahorita sobre las preguntas, y es que nosotros todos los días, los tomadores de decisión, en la academia, en las organizaciones sociales, emprendimientos, empresas, hacemos uso de data, de información para tomar decisiones. ¿Cuál es el gran problema? Que la mayoría de las veces acudimos a una información que es la básica, a la información que nos ofrece el DANE en algunos casos, la información que nos ofrecen las encuestas, etcétera, y tomamos decisiones a partir de esos descriptores. Entonces, Antioquia Emergente nace de una pregunta, y la pregunta que originalmente nace en Confama y con dos de los socios. Nosotros somos Confama, AFID, Breakthrough y Pro Antioquia, y nace una pregunta de vení, ¿para dónde va Antioquia? O sea, vemos muchas preguntas o muchas observaciones en general sobre planes de largo plazo, etcétera, pero verdaderamente, ¿qué información nos está estamos viendo para ver qué está emergiendo? Y eso se conecta en un momento con la universidad, donde la universidad está haciendo todo su proceso de transformación. Siempre todas las universidades hoy estamos sobre el tela de juicio de para qué servimos y si le servimos a la sociedad o no, y a las organizaciones, y si estamos formando el talento que es. Y de alguna manera la pregunta es, servimos en tanto estamos conectados con lo que pasa en un territorio, en un sector y todo lo que rodea ese territorio. Y de ahí nace como un poco, vamos a mirar qué nos dice a nosotros una data, pero analizada con preguntas distintas. Es la misma data, la misma información que tenemos en todas partes, pero vamos a decirlo y lo vamos a poner en este ejemplo. A Antioquia, después del informe del Consejo de Competitividad del país, aparece una conclusión muy contundente, y es: Antioquia no está internacionalizada. Eso nos lo dice cierta data. Pero luego, cuando tú vas y miras la cantidad de extranjeros que están rodeando a la región, cuando tú entras y visualizas las dinámicas de Airbnb o de movimiento de Spotify o otro tipo de información, tú empiezas a ver que hay una información que emerge. Y eso dio paso a que nos juntáramos desde la perspectiva de una universidad, de una organización social preguntándose por el desarrollo, una organización empresarial pues, o que rodea intereses empresariales como Pro Antioquia, y de Breakthrough, que es como nuestro aliado para hacer en gran medida las preguntas desde una lógica que es la estrategia emergente, y es no preguntarse qué queremos en el futuro. Casi siempre cuando hablamos de estrategia y de planes, uno trata de decir cuál es el sueño. Entonces, la visión 2040, la visión 2020, y claro, eso también es válido. La pregunta aquí es distinta. No, ¿qué somos hoy? O sea, ¿cuál es el ADN? ¿Cuál es la ventaja competitiva de la región? Y cuando fuimos a buscar esa ventaja competitiva de la región, nos dimos cuenta que la información nos está ofreciendo que Antioquia tiene hoy dos pilares emergiendo, dos economías emergiendo competitivamente hablando muy fuertes. Una que es de esas industrias creativas, que desata turismo, que desata música, que desata diseño interactivo o gamers en la región, que es muy servitizada y que está emergiendo claramente en los emprendimientos, en las empresas. Y otra Antioquia, que es una Antioquia industrial, pero es una Antioquia industrial distinta de la que Antioquia solía tener, que es una industria, más que una industria, es una forma de aproximar las industrias, que es las industrias de nicho. ¿Qué nos dimos cuenta? Que hay un montón de empresas, pequeñas, medianas, algunas grandes, muchas medianas, que están enfocándose en internacionalizar y en vender productos en nichos especializados. Vamos, flores, pero no las flores generales, gérberas de yo no sé qué. Plátano, pues no el banano en general, el plátano que se vende, que se come y se comercializa de manera más especial. Así les podría dar un montón de datos. Entonces, lo que hicimos fue, invitemos a una conversación de líderes, invitamos alrededor, aquí hay algunos, acá está Lina, que participó de este proceso, líderes de diferentes sectores, todos empresariales, y nos hicimos la pregunta, venga, ¿cómo están viendo ustedes lo que emerge? Y esto hoy nos está poniendo sobre una idea, y es
esto no resuelve todo. A veces la discusión que te dicen es, entonces esto es Antioquia, ¿no? Antioquia es un montón de cosas. Entonces ustedes no hablan de cultura, no hablan de lo social, no hablan de lo público, no, claro, todo. Lo que pasa es que hace rato que la región no tenía una conversación sobre la economía, sobre su economía emergente. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en lo público que en un momento determinado se planteó, porque lo público, nosotros a veces nos planteamos, uno desde lo público plantea cosas que el mercado no responde, y era que Medellín iba a ser una región para trabajar mano de obra barata y atraer tecnología para instalarse en la región y hacer call centers, cosas de eso. Eso nunca pasó porque nosotros no tenemos mano de obra barata, pero sí podemos ser súper altamente especializados, altamente creativos. Entonces, esa es la conversación que ponemos sobre la mesa. ¿Para qué? Para que a los tomadores de decisión, teniendo acceso a otro tipo de visión, no a la visión clásica de cuántos containers estamos exportando, sino lo que está pasando, demos debates. Y obviamente para que lo público también le sirva para dar debates de política pública a partir de lo que eso surge. Entonces yo creo que es una pregunta a propósito de qué nos hace diferentes y qué nos hace competitivos como región, y que eso desate una conversación y una narrativa de esperanza, de proyección, de capacidad creadora, y nos ayude a cada uno a tomar las decisiones, a las universidades a tomar decisiones sobre qué talento necesitamos, y a cada organización en ese sentido. Súper. Don Humber. No, ya que me mandaste la pelota a mí, yo le quiero mandar la pelota a Pacho. Porque tuvimos en nuestras manos hace unos días, obviamente llegó por correo de brujas de un tal Juan Pablo Ortega, un documento súper interesante que tú fuiste artífice. Y así como Claudia nos acaba de contar sobre Antioquia Emergente, cuéntanos por favor, Pacho, de Motores de Esperanza. A ver, tal vez para pocos minutos poder ilustrarlos a ustedes. Voy a conectarme con lo que dijo Juan Pablo. Este país pide a gritos una narrativa distinta, y estamos perdiendo la guerra de las narrativas con la izquierda. Y eso está capturando una imaginación que desafortunadamente está conduciendo a dos palabras siniestras por una sociedad: la desconfianza y la desesperanza. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay mucha gente que ha optado por pasar agachados. Hay otras personas que han tomado la decisión de irse del país. No sé si nos estamos dando cuenta que nos había parecido impresionante lo de Venezuela, pero es que Colombia ya tuvo una emigración muy grande a finales de los años 90 y principios de este siglo, y hoy, mirando las estadísticas, estamos viendo, sobre todo de jóvenes, que están optando por retirarse del país. Estamos perdiendo talento y obviamente oportunidades. Entonces, en ese contexto, digamos, nos hemos reunido. Yo inicialmente, hace ya varios años, 15 años cumple esto, el tema del liderazgo para mí ha sido algo que lo llevo en las venas. Pues no voy a contar la historia, pero digamos eso me llevó a escribir un libro con Magrado Gil, publicado en 24 países, 8 ediciones. Terminé escribiendo en los principales diarios del país y por fuera. Hoy tengo también mi blog que publico, ya tengo más de 1.600 artículos escritos, o sea, lo que yo nunca pensé que iba a ser, producto precisamente de una invitación a pensar que en Colombia hay palabras que se utilizan pero que no, su significado no se comprende. Una de ellas es liderazgo. Le ponemos el título de líderes a cualquier persona. Y yo en estas reuniones que he tenido aquí en Medellín, yo les decía que yo le puedo poner el título de dirigentes, por ejemplo, a los políticos, y le puedo poner el título de dirigentes a empresarios, y así me puedo ir, pero a muy pocas personas les pongo el título de líderes en este país. Entonces, desde esa perspectiva, nace una fundación que yo ayudé a crear, que se llama Origen. Hoy en día son más de 4.000 personas que han pasado por ella, que la maneja mi hija y con un grupo extraordinario de personas.
que comenzamos a identificar personas increíbles en Colombia y a potencializarles sus capacidades precisamente de liderazgo. Y hace aproximadamente unos 4 o 5 años dijimos, bueno, pero alrededor de este esfuerzo, ya en esa época teníamos como 1.500 personas, de un crecimiento muy grande recientemente. ¿Qué más podemos hacer? Y nacen varias preguntas. La primera pregunta es cómo aprovechamos esa gente que ha pasado, es decir, cómo construimos comunidad. Esta es una palabra crítica en Colombia en la actualidad. La segunda pregunta, hablando de preguntas difíciles, es, oiga, ¿y cómo o alrededor de qué ponemos a esa gente a aprovechar ese potencial más allá de lo que han venido haciendo individualmente? Y la tercera pregunta es, ¿cómo sostenemos este cuento? Eso desata toda una cantidad de cosas, especialmente me siento orgulloso porque la pandemia pues, fue un desastre para mucha gente, pero para un grupo de personas que nos reunimos a pensar sobre el país fue un privilegio tener tanto espacio y tanto tiempo para poderlo hacer. Y ahí comenzamos a poner, entre otras porque creé otro grupo, como me estaba un poquito inquieto creando vainas, creé otro grupo que se llama Transformar, de mayores de 55 años, que los hemos invitado a aquellas personas que dicen que siguen con la actitud de seguir contribuyendo a este país. O sea, nos resistimos a hacer muebles viejos que nos argumentan. Me lo sabía yo, Pacho. Sí, porque ya soy un mueble viejo y antiguo y clásico. ¿Vale? Entonces, en ese grupo durante la pandemia realmente pusimos esa pregunta que surge desde la fundación y además una experiencia que estaba emergiendo cuando se tomó la decisión antes de la pandemia, como 2 años antes, de que queríamos experimentar. Entonces aquí aparece otro elemento importantísimo de esta cosa. Es que hay muchas preguntas, pero hay muy pocas respuestas. ¿Y qué hace uno? Atreverse a construir el camino al andar. Entonces resolvimos decir, oiga, ¿y por qué no experimentamos y ponemos esto que estamos haciendo? Ya teníamos una experiencia interesante en un territorio y vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces reunimos a un grupo de empresas y les decimos dónde podemos hacer esto. Encontramos un común denominador en 3 municipios en las afueras de Bogotá, en Mosquera, Madrid y Funza, y arrancamos un experimento que era identificar personas en el territorio en donde habían personas de las empresas, pero había personas de la administración pública, pero había personas líderes sociales, líderes juveniles, había de todo. Estábamos acudiendo a una palabra que a nosotros nos acompaña en origen, que es muy importante, es la activación de la diversidad como algo muy potente para la sociedad colombiana. Y comenzamos a invitar a estas personas que eran además referidas inicialmente por las mismas empresas y gente que conocían en su entorno. Ya hemos formado en la actualidad, por ese primer capítulo, formamos alrededor de 180 personas. ¿Qué pasó ahí? Descubrimos cosas extraordinarias. Porque cuando uno genera espacios de conversación en donde le permite a la persona quitarse la máscara con la que uno llega o las etiquetas con las que a uno lo etiquetan y lo ven, y aparece la persona en ese espacio que se hace con mucho cuidado, esa diversidad que típicamente uno diría es un problema, se convierte más en una extraordinaria oportunidad, porque se comienza uno a reconocer desde dónde es, ser humano. Ser humano. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Conversaciones que comenzaron a emerger de estos 3 municipios. Oiga, yo estoy haciendo esto, oiga, yo estoy haciendo, ¿y por qué no nos sentamos y miramos esto? ¿Y por qué no vamos a donde el alcalde y le proponemos esto? ¿Y por qué no nos ayudan a nosotros a organizar unas conversaciones con la gobernación? ¡Wow! A lo largo de los años con Origen hemos visto muchas cosas, hemos encontrado gente extraordinaria, y yo les decía ahorita muy rápidamente que para mí, la lección aprendida de todo este proceso, y es la razón por la cual Motores de Esperanza es el mejor nombre que se nos pudo ocurrir para este cuento, es porque Colombia tiene gente extraordinaria. Solamente tienen 3 problemitas, invisibles.
desconectados y sin apoyo. Si uno logra visibilizar, conectar y apoyar personas que además se les capacita, se les potencializa aún más, porque son personas todas seleccionadas porque tienen trayectoria de estar haciendo cosas de impacto. Y se les dice y se les vende la idea de que, oiga, usted ha venido trabajando y haciendo cosas, pero no hay cosa más solitaria que el ejercicio del liderazgo solo. Sí, y duro. Es muy duro, Sí, sí, sí. ¿cierto? Yo pongo una imagen que es dura, pero también es válida. Es como cuando uno hace el ejercicio en la bicicleta estática. La suda toda, pero la berraca bicicleta no se mueve un centímetro. Sí. Entonces les decimos, oiga, ¿y qué tal si usted comienza a pensar dentro de un concepto de cultura, y ahorita me detengo en esa palabra, ¿y qué pasa si eso lo hace con otros? ¿Y qué pasa si además consigue que haya un grupo de empresarios, de universidades que comiencen a comportarse también como ciudadanos en ese territorio y se unen a iniciativas que ya no es usted, sino usted con otros que comienzan a desarrollar? ¿Qué puede pasar? Te puedo ahí interrumpir y meter la cucharada. Pues mete el tenedor si Porque quieres. mira, eso que dices que es bien interesante y lo pongo en la realidad, en mi caso de los emprendedores, porque vemos mucha gente talentosa con buenas ideas, con buenos productos, con buenos servicios, pero no tienen la red de contactos. Pero le da pena, yo lo veo con las emprendedoras, le da pena ir a un evento de networking y exponer su idea. O sea, esas brechas. ¿Cómo podríamos nosotros, como empresa, por ejemplo, yo le digo a Juan, es que, ¿cómo hago yo para sentarme con Juan José? Si no está Juan Pablo, nunca conozco a Juan José. Entonces, esa persona y ese intermedio que me abra o que genere esa apertura para yo sentarme con una persona que tiene esa influencia o ese impacto para ayudarme a mí y no hacerlo solo, porque el camino del emprendedor es duro, es berraco, no tiene contactos, está solo, pero tal vez puede ser la solución para una empresa, una innovación, que creo que nace mucho de ahí. ¿Cómo se pueden abrir esos caminos para esas pues mira, personas? Es que estás introduciendo otros elementos y ahorita te los voy a conectar. Okay. Porque entre otras cosas, parte de las personas que hemos identificado y tenemos un buen número de emprendedores. Pero para terminar de responder, que es motores de esperanza simplemente, y me devuelvo a tu pregunta. Entonces, en resumidas, lo que les estoy diciendo es que una experiencia en donde nosotros consideramos que una nueva narrativa debe emerger en este país, eso no va a ser por generación espontánea, eso hay que propiciarlo. Para propiciar un cambio de narrativa, tiene que impactar la cultura, y eso significa que el liderazgo aparece como una palabra esencial. Pacho, pero te puedo hacer una sí. ¿Puedo? No por puede. supuesto. Claro. Yo estoy de acuerdo con que uno tiene que propiciar y crear, pero yo creo, hay una frase que a mí me gusta mucho, que me la dice alguien de mi equipo, es que la universidad que nos soñamos ya está pasando. ¿Y qué es lo que detrás de esa frase me quiere decir? Que a veces nosotros, los llamados líderes, dirigentes, etcétera, queremos diseñar algo que ya está pasando, solo que no lo estamos viendo. Uh-huh. El emergente en gran medida, o sea, nosotros no vamos a diseñar la economía lo que va a pasar, por ejemplo. Ya está pasando, lo que pasa es que no la estamos viendo y por tanto no la estamos apalancando como debería. Entonces, estoy de acuerdo con que uno tiene que crear eso, pero creo que una de las grandes cosas que uno tiene que tener en la cabeza es que ya el país que nosotros nos soñamos ocurre en un montón de lugares, ocurre en un montón de líderes, un montón de organizaciones que hacen cosas, pero que no estamos logrando que se vean, porque lo único que me preocupa a mí de una discusión, una conversación sobre la creación, es que a veces creemos que somos fundacionales, vamos a crear, vamos a producir, y la verdad a veces tenemos que mirar es que está emergiendo, porque la narrativa de esa Colombia que está emergiendo, la Antioquia que está emergiendo, está pasando, solo que en unos lugares que nosotros no logramos visibilizar suficientemente, pero pues perdón. No, yo te digo que estoy absolutamente de acuerdo, entonces voy a ser mucho más preciso en lo que significa crear. Aquí lo que estoy hablando es de crear espacios para poder visibilizar lo emergente que está sucediendo. De acuerdo. Y aquí lo que estoy diciendo es que estamos creando espacios para poder identificar personas que ya están haciendo cosas, pero que en su forma de abordar esa capacidad de liderar
no está teniendo la posibilidad de tener el impacto real. Y lo que estamos creando entonces, en resumidas cuentas, para contestar la pregunta de qué es Motores de Esperanza. Motores de Esperanza es una propuesta que está buscando poner el ejercicio del liderazgo al servicio de la transformación de las regiones a través de la formación de comunidades de liderazgo y de desarrollo local. Eso significa básicamente la participación activa de todos los actores. Eso significa que desde el punto de vista de las universidades, en Diálogos del Futuro, que es lo que te comenté, que es otra iniciativa que se empata aquí, pero no me voy a meter en ese cuento, estamos moviendo muchas universidades alrededor de un proceso de reflexión profunda sobre el tema de la universidad. Eso significa que la universidad y en general el país tiene que preocuparse por tener ciudadanos comprometidos y corresponsables por el desarrollo de su región, de su localidad, del sitio donde vive. Uno cuida lo que le importa. Entonces, la propuesta que estamos en este momento ya avanzando es que ya tenemos 10 municipios en proceso. Salió la siguiente cochada de 100 personas ahorita en noviembre, arrancamos con otras 160 en este mes, y el interés por el cual yo estoy aquí es que yo siento que otro tema muy asociado a toda esta reflexión es que Colombia tiene que descubrirse a sí misma. Hoy salió en la reunión que acabamos de tener hace una hora y pico una propuesta espectacular. Vamos a promover un movimiento para que las principales ciudades que hoy en día están siendo atacadas desde la Presidencia de la República, junto con los empresarios y las universidades que también lo están haciendo, nos unamos para demostrar que el sector privado colombiano es un activo y no un pasivo, que somos parte de la solución y no parte del problema, pero sobre todo que somos ciudadanos iguales que todos los demás y estamos dispuestos a remangarnos para construir una realidad diferente. ¿Desde dónde? Desde lo local. Colombia no se construye de arriba para abajo, Colombia se construye de abajo para arriba. Y eso significa que para los empresarios y las universidades este es un cambio de paradigma bestial, para no hablar obviamente de los políticos, a quien entre paréntesis hay que ayudar. Tuve reunión en estos días con una senadora, con unas personas de la Cámara de Representantes, con unos nuevos concejales. ¿Sabe qué es lo que me encontré en todas estas conversaciones? Y tengo además una grabación impactante de una de ellas. Me decían, oiga Francisco, no nos dejen solos. No nos dejen solos. Hay una persona que dio una pelea durísima por el tema de la reforma, en contra de la reforma de la salud. Es una mujer que yo valoro extraordinariamente y la tuvimos ahorita en el Foro Semana. Y me decía, Catherine me decía, Francisco, usted no se imagina, el año 23, yo que me metí en la política por primera vez, es el peor año de mi vida. Me siento sola. Y cuando yo le hablé de Motores de Esperanza, se le iluminaron los ojos y me mandó un mensaje lindísimo. Me dijo, ¿sabe qué? Hoy me levanté de nuevo con esperanza sobre el país. Sí se puede. Y Motores de Esperanza finalmente es una propuesta que es para despertar la esperanza y construir redes de confianza para que podamos participar en el desarrollo de este país de una manera distinta. ¿Qué te sorprende a ti, Claudia, de toda esta historia que nos contó Pacho? Miren, yo lo que creo realmente en el contexto que nosotros tenemos es que claramente, yo no sé si ustedes han leído de pronto a Moisés Naim o a Byung-Chul Han, hablan en temas de poder que son dos mundos completamente distintos, pero voy a decir dónde se conectan, y plantean el escenario de las emociones y los sentimientos. Se dice, estamos en el escenario en el que la política ha aprendido a exacerbar las emociones, llevándolo a niveles extremos, y estamos carentes de la construcción de sentimientos, queriendo decir que la confianza, el amor, ya son sentimientos mucho más construidos a partir de unas emociones que construyen. Entonces, por ejemplo, cuando uno elige un candidato, uno de alguna manera elige un sueño, un imaginario, que es lo que ellos te están diciendo, vamos a generar confianza, el cambio, es una emoción, es más que una emoción, es como un cuentico, como una narración. La preocupación del cuentico es que, y Naim lo pone muy claro en el último libro
sobre el poder que tiene y dice, el problema es que le estamos dejando la narración y el cuentico a alguna parte que tiene un interés y habla de las 3P y dice el populismo, la polarización y la posverdad. Entonces dice, cuando tú le dejas ese cuentico a esto y los demás se retraen en el cuentico que queda es un cuento de la desesperanza, un cuento de la verdad parcial y de alguna manera la invitación que hace al final es, hombre, lo que se necesita es, porque se llama La revancha de los poderosos, se llama el libro, que se lo recomiendo. Dice finalmente, ¿qué es lo único que podemos hacer? Lo que dice un poco Pacho en este momento, la creación de unos liderazgos que suben, que no es que ni siquiera es que tú tengas que decir que pongan a crear cosas nuevas, es que las están haciendo pero que la voz no está, que la narración está como cooptada. Entonces la narración de la desesperanza, la narración de la región no va bien y tú dices, vení, pues a ver, lo que está mostrando esto es otra cosa distinta que tú no lo estás viendo o que tu historia no. Entonces creo que Pacho lo que me renueva y mientras lo escuchaba me ponía a pensar mucho en este concepto del poder, porque Pacho, yo amo el liderazgo, yo soy profesora de liderazgo y dirección. Lo que pasa es que yo a veces digo que el concepto de liderazgo termina tan romantizado que se nos olvida que es un ejercicio de poder porque no nos gusta usar la palabra poder y le dejamos la palabra poder a aquel que lo ejerce equivocadamente, entonces ya nos parece, le damos un calificativo, pero en últimas el líder lo que hace es un ejercicio de poder. Entonces, devolvérsela a esas voces y a la gente que está a través del poder de sus acciones transformando, es de alguna manera generar una narrativa que cuando usamos emerge, es porque ya de alguna manera eso está ocurriendo, pero le estamos subiendo para que de alguna conectando, manera, ¿no? Dándole visibilidad visibilizándolo, conectando, permitiendo las conversaciones improbables un poco como pares, que es tratar de hacer una conversación improbable, poniendo la pregunta, esta tesis de que la democracia es contraria al capitalismo es una tesis súper peligrosa, porque es que no hay democracia sin un comportamiento del capitalismo, sin duda que el capitalismo tenemos que pensarlo, hacerlo, o sea, corregirlo, el mercado no fluye solito, hay que seguramente un montón de cosas, pero esa sola hipótesis o esa tesis andando por ahí caminando como de que entonces están los que defienden los intereses de las libertades y los que defienden las libertades económicas son como la antítesis, por ejemplo, son cosas que hay que empezar como a retejer en la narración y de alguna manera eso solo lo hacemos quienes ponemos las voces y quienes como Pacho, que me parece espectacular eso que plantea, por eso el concepto de motores de esperanza es finalmente, no es que tú lo estés haciendo, es que tú estás movilizando algo que está ocurriendo y poniéndolo en el primer lugar. Entonces me resuena mucho eso porque creo que en últimas, creo que la gran tarea de construcción de un nuevo sentimiento de país, de una nueva narración, no es porque sea nueva, es porque está ocurriendo y es nuestro deber ir a traerla para que sea la narración que está en el frente y nosotros lo vimos todo el día, las universidades, entonces todo lo que se titule privado hoy tiene un peso que termina desconociendo el valor y la generación de valor social que tiene la construcción del balance de los pesos y los contrapesos en un territorio. Los pesos y los contrapesos son súper necesarios. Entonces creo que lo que me conecta es con esa necesidad de entender la responsabilidad que tenemos los tomadores de decisión y quienes estamos ejerciendo roles en organizaciones sociales, de elevar la narración a un nivel en el cual pues, Colombia se permita ver la belleza que tiene en real, pues su real belleza. Yo quisiera, quisiera añadirle a Claudia algo que me parece muy, muy importante. Estábamos hablando en la primera reunión que tuve aquí en Medellín, que nosotros queremos revisitar el tema de la cultura ciudadana, porque entendemos que el tema de la cultura está en el corazón del problema. Y a Antoine Mocus, que hizo esa gran contribución que desafortunadamente, como dirían, no pegó, como dirían en la costa,
por muchas razones, pero lo interesante de la propuesta de Antanas fue que él hizo mucho énfasis, habiendo sido además profesor de la universidad y después rector de la Nacional y demás, en el tema de la pedagogía. Y quisiera sumar a lo que estás diciendo, Claudia, la necesidad imperiosa de que haya una pedagogía en relación a la complejidad del mundo actual y de las implicaciones que eso tiene, porque estamos creando una sociedad que me parece que es impresionante, busca respuestas fáciles a problemas complejos que además no tienen muchas veces una respuesta. La otra cosa es que se construirla, ¿no? Tal vez. Sí, claro, y la otra cosa es que se utilizan palabras sin definir su significado. Entonces, por ejemplo, nosotros en una presentación que tenemos de esto, con Paola Zúñiga, que aquí me acompaña, que hoy en día dirige esta iniciativa, lo que hemos hecho es precisamente hacer un pequeño diccionario de palabras y su significado desde la óptica y dentro del contexto que nosotros estamos utilizando. Porque muchas veces uno cree que a uno lo entiende. No. Puede que la palabra sea la misma, pero su significado es distinto. Entonces, la pedagogía que está asociada a lo que tú estás diciendo, el lograr que la gente pueda ver, pero para que pueda ver, se necesita que haya una labor pedagógica. Para que resignifiquen, entre otras cosas, unos elementos fundamentales. A mí, de lo que más me impacta, es cuando entramos en conversaciones, que además no son conversaciones fáciles, porque estamos tocando temas muy delicados, y se mete uno con el cuento de las creencias de las personas, que eso es parte del problema cultural. Vaya a tratar de mover creencias, y hoy tenemos en Colombia 1000 ejemplos de creencias que son absolutamente inadecuadas para mover a la sociedad colombiana, pero que están ahí. Pero Pacho, ¿sabes qué? Me parece precioso ese del sentido de las palabras. Cuando yo era gerente del metro, un debate que teníamos en el metro era qué era la cultura metro. Y yo hacía un ejercicio y me sentaba y le preguntaba quién es la cultura metro, qué es la cultura metro para el equipo del metro, que además era un equipo que es históricamente de mucho tiempo. Y lo más maravilloso era que los 20 que estábamos en la reunión todos tenían una descripción distinta. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la mayoría de los debates en los que uno se ve inmerso en una discusión es porque cuando yo digo democracia tú entiendes una cosa y yo entiendo otra, o capitalismo y alguien tiene una percepción, una creencia sobre eso y yo otra, y eso creo que es lo que está como planteando una disonancia en el momento de tener la conversación y nos está poniendo a tener debates donde probablemente estamos hablando de lo mismo o podemos tener espíritu común en las búsquedas, pero no necesariamente en cómo lo llevamos. Entonces me parece súper interesante ese concepto de además revivir el poder de la palabra. Nosotros somos lenguaje y yo creo que nos hemos habituado a usarlo sin que necesariamente cuando yo esté hablando de una cosa, tú y yo estemos entendiendo lo mismo. Y de pronto llega un momento donde necesitamos ponernos de acuerdo sobre eso. Tal vez deberíamos como llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, tal vez, ¿no? Yo creo que el tema de propósito, que hoy en día se ha vuelto una palabra cada vez más clave, en estas conversaciones yo siento que en el corazón, tú estuviste presente en esa conversación ahorita, a la complejidad actual, para poderla abordar, uno necesita tener unos mínimos comunes de encuentro, que le den sentido al por qué trabajo con otros, me uno con otros y busco cosas con otros. Colombia es un país huérfano de propósito nacional. Es un país que por eso el tema del liderazgo es tan esencial. Y cuando uno no tiene propósito, pues no tiene norte, ¿cierto? Entonces, conversaciones difíciles se vuelven muy complejas, porque ¿qué es lo que nos une? Finalmente, ¿qué es lo que nos une como colombianos en un territorio diverso, tan diverso como este? La selección Colombia cuando gana un partido en un mundial, como fue el caso del Brasil, que ahí sí todos fuimos súper colombianos. Y tan pronto se desaparece la selección y se desaparece el mundial, se desaparece ese espíritu de unidad nacional que estuvo por un instante presente. Entonces, a mí me parece que lo que estás diciendo, Juan, sí, yo creo que es este tipo de propuestas lo que quieren es generar conversaciones alrededor de temas que son esenciales para el desarrollo de una sociedad. Por eso el tema de la pedagogía lo menciono. Y uno de ellos es que, oiga, si colectivamente hoy en día hay una tendencia emergente,
y es que uno, el llanero solitario en este mundo actual, no juega, ¿cierto? Ese no tiene posibilidades. Si no tiene posibilidades, ¿qué hago? Yo trabajo con otros. Pero si voy a trabajar con otros, ¿alrededor de qué? ¿Y qué es lo que me permite a mí transitar un proceso de construcción de comunidad colectiva con propósito? Eso es un tema que no es fácil. Entonces, todo eso es lo que en mi concepto hoy en día no está en ninguna parte en la conversación de este país. Y lo peor es que es un país cuya conversación se pega del pasado. O sea, nosotros somos unos expertos para andar con el espejo retrovisor y se nos olvide, es decir, o tenemos una incapacidad compleja de construir conversaciones positivas de futuro. Entonces, todo eso está metido en este cóctel complejo, en donde Claudia y yo estamos tratando de dar algún... Yo quiero hacer una pregunta, porque ese tema que estás diciendo me parece pues hermoso, y hablando del tema justamente de la narrativa que hay en el país, cómo cambiarla, que escuchamos, pues yo soy muy metida en redes sociales, obviamente, ya soy muy de escuchar, soy muy de ver qué es lo que está viendo la gente. Entonces, el ejemplo, por poner un ejemplo, de la mayoría de la comunidad, de esas comunidades, de los emprendedores, habla como, es que no todo el mundo puede ser emprendedor, o sea, hay que buscar empleo, no hay oportunidades, ¿cierto? Entonces está esa narrativa, hay un desconocimiento, o las empresas son malas, que eso fue lo que a mí me conectó de este podcast, que las empresas son malas, que los empresarios son malos, que los empresarios solo les interesa hacerse ricos. Esa es la narrativa de las empresas. Y yo decía, por eso me gustó mucho este concepto del podcast, cómo nosotros, y les hago esa pregunta a ustedes, cómo desde el rol que ustedes ven como un empresario que está ahí viéndonos, que está aquí sentado, puede contribuir, o cuál sería la postura de un empresario para cambiar esa narrativa, porque yo lo que veo como emprendedora, que vengo de un hogar que ha sido, digamos, empleados y que no veía una posibilidad de tener un negocio, ¿cierto? ¿Cómo vemos cómo nosotros podemos? Pienso que falta educación para la comunidad de temas de economía, de temas de cómo gestionar empresas, cómo sería el rol o la postura de las empresas, del sector privado, desde tu ámbito, contribuir a que esa narrativa cambie. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué se podría hacer para que eso cambie? Algo así concreto. A ver, yo creo que detrás de una narrativa hay un mindset, hay una mentalidad. Lo que nos ha pasado muchas veces a los colombianos, y yo lo veo todo el tiempo con los emprendedores con los que me siento, es que cuando están ubicados en Colombia pueden decir no es posible, pero si los ubico en Estados Unidos dicen sí es posible. Y en parte es porque nosotros tenemos inmerso en nuestra mentalidad a veces la dificultad por encima de la oportunidad. Cuando las oportunidades se ponen por encima de la dificultad, tú estás dispuesto a ganar y a perder, porque en últimas la mentalidad del aprendizaje y la mentalidad del emprendedor es una mentalidad que produce un récord distinto y cambia tu lenguaje. O sea, el lenguaje responde a lo que tú estás pensando, a lo que tú estás teniendo en tu mente. Entonces, tal vez un gran ejercicio que nosotros tenemos que hacer es cómo construir la mentalidad de la posibilidad y no de la escasez. ¿Cuál es el riesgo de todas estas narrativas actuales de la imposibilidad, de la empresa o todo esto? Es que le van metiendo o sea, te van convenciendo de que estás en el mundo de la escasez. Mi gran dificultad hoy con las universidades, cada vez que me encuentro con las universidades, están hablando de lo mal que les va, de los pocos estudiantes que tienen. Si eso es lo que usted conversa todos los días, usted no tiene posibilidad de expansión. Total. Claro, estamos en una discusión, Total. sin duda, tenemos dificultades, pero esa no puede ser la conversación. Entonces yo creo que hay un gran trabajo para poder cambiar la narración, que es el lenguaje. Es un poco lo que Pacho dice, qué significan las palabras, cuáles son las palabras que usamos, cuál es el lenguaje, pero hay algo detrás del lenguaje y es en qué creo, o sea, cuál es mi mentalidad. Y aquí yo creo que los colombianos, y cuando uno ve los casos de aquellos que la sacan, que uno dice, hay gente que no pierde foco, no se desconcentra, puede estarse quemando
El Rancho Medellín, por ejemplo, ha tenido unos años muy complejos en su política. Total. Y teníamos dos opciones, o meternos en esto, o abrir la posibilidad, la oportunidad a la gente que siguió haciendo las cosas y las siguió haciendo bien. Entonces, tal vez la parte del cuento que uno tiene que empezar a contar es visibilizar la gente que sí, para poder construir, digamos, una mentalidad de propósito y de futuro. Listo. A ver, mi reflexión con relación a tu pregunta. Yo he sido emprendedor y empresario, he sido toda mi vida. La primera cosa, hay que reconocer que no todo el mundo puede hacer eso. ¿Por qué? Por una razón, porque se requieren ciertas características que por diferentes caminos o las tiene uno o no las tiene. La primera de ellas, asumir riesgos. Hay personas que les cuesta mucho trabajo salirse de su zona de confort. Y por definición, emprender es brincar fuera de la zona de confort. Es atreverse a hacer lo que uno no ha hecho. Eso suena romántico, pero es durito. No, pero es que es durísimo. Pero la segunda cosa es que hay un tema cultural que también me parece que es parte de esa pedagogía que habría que condicionar. Cuando uno va al Silicon Valley, la primera lección que yo recibí con uno de los grandes fondos de inversión buscando plata, cuando les presentamos el brochure de la iniciativa y demás, se voltea este señor que era el presidente de este fondo y me dice: a ver, Francisco, dígame una cosa, ¿cuántos fracasos acumulados tiene el grupo que usted me está presentando? En esa época no había los vainos estos que le tomó una foto. Me hubieran tomado una foto, me hubieran puesto los ojos así de grandes. Yo no entendía qué me estaban preguntando. Y le dije: no entiendo la pregunta. ¿No? Pues yo pensé que me iban a hablar de las cosas. Y me dijo: ¿sabe por qué? Es que nosotros no invertimos en ideas, invertimos en personas. Y además en el Silicon Valley tenemos una creencia, cultura, de que quien ha fracasado es la persona que nos gusta invertir, porque presumimos que ha aprendido. Sí. Entonces, más o menos como en la dirección de Claudia, se requiere una cultura que le propicie al emprendedor el asumir riesgos, el atreverse a tomar los riesgos, el que fracasar no es un tema que lo condone en el infierno, y más bien que se valore esa capacidad que significa de recuperarse, el concepto de la resiliencia, de rebotar, para volver entonces a seguir adelante. Entre otras porque emprender significa pivotar. Sí. Yo en todas las cosas locas que me he metido y además invertido, no ha habido una que la idea original fue la que terminó siendo. Ninguna. Me suena. Siempre emerge el verdadero negocio. Siempre emerge. Siempre emerge el verdadero negocio. Para llegar a eso le significa a uno dar muchas vueltas, muchas caídas y muchas levantadas. Entonces, la pregunta para concretártela es entender que se requieren características que uno tiene que hacerse un autoanálisis antes de lanzarse, porque si no, las frustraciones son muy grandes, ¿cierto? Y si además estás invitando a gente que te invierta, entonces el tema se vuelve todavía más complejo, ¿sí? Es más frustrado. Porque muchas veces, inclusive en procesos, en emprendimientos que yo he estado, me ha tocado salir a vender el fracaso como una oportunidad extraordinaria para lo que viene. Sí. Vaya usted y haga esa maroma, ¿cierto? Y tiene uno que hacerlo por el convencimiento que efectivamente hay una oportunidad, no porque le está echando un carretazo. Y hay un último elemento que me encantaría proponer acá. ¿Qué tipo de emprendimiento, qué tipo de emprendedor queremos o emprendedora queremos crear en Colombia? Y yo quiero empatar con Motores de Esperanza. Nosotros necesitamos emprendedores, que entre otras arranca el tipo de estudiantes que sale de una universidad o de otros campos, que tengan la conciencia social del papel que van a jugar en la sociedad. No puede ser que el único motivo es llenarse de marmaja al bolsillo. Ese tipo de emprendedor no le sirve a este país. De acuerdo. Y no puede ser que el modelo de rol es el tipo que se volvió multimillonario en 2 minutos, porque entre otras cosas el mensaje es patético, ¿no es cierto? Es que se ganó la lotería. No, el esfuerzo es un tema que realmente merece ser valorado. Pero el otro es lo que acabo de decir. Entonces, crear una cultura donde el emprendedor se le reconoce el esfuerzo, se le reconoce el riesgo, se le reconoce la capacidad de recuperarse, pero sobre todo se le valora mucho si todo lo que hace
se conecta de cómo su emprendimiento le aporta a este país. Bueno, eso para cerrar está espectacular. Cierre, Humberto, cierre, hermano. No, acabo de ver una voz, como dice Oliver Sacks. Y es que aquí atrás nos dicen, Alan, les quedan 8 minutos. Y en estos 8 minutos tenemos un reto, Claudia y Pacho. No solamente cerrar, porque pues toca cerrar y agradecer a quienes han hecho posible esto, sino el reto es el siguiente. Les quiero poner yo, Claudia y Pacho. Aterrizar esto. Ustedes lo han aterrizado con hechos. Regálenos, porfa, ejemplos, pero así un hecho clave, pero sobre todo algo que haya pasado aquí en este territorio y en el territorio en el que tú estás, y digan, vea, gracias a esto, vean este resultado. Regálenos hechos. Porque es que las narrativas hacen que los hechos ocurran. Tú acabas de dar un concepto divino que es el de mindset, y el mindset no es solamente palabra, el mindset es acción también. Entonces hablemos de acciones, hablemos con esos hechos que ustedes nos van a contar, pero que nos pongan a temblar las chocosuelas, como decía un gran amigo mío que ya murió hace un tiempo. Ya No lo quiero saber. Yo voy a acudir a la historia de Medellín. O sea, Medellín en los 90 era invivible, era inviable. Sí, es verdad. Era inviable. Totalmente La una ciudad narrativa. fallida. Era una ciudad fallida. Cualquier indicador nos generaba. ¿Cuánta gente huyó de esta región? Pero esta región no la salvaron los planes, ni la visión de futuro. Pues esos planes como queremos, no, la salvó las comunidades, los líderes y la gente que estaba construyendo y creyó en esta ciudad a pesar de que era aparentemente inviable. Y fue capaz de conversar, y fue capaz de construir, y fue capaz de ver en un mundo de oportunidades donde todos estaban viendo desesperanza, estaban viendo esperanza, y nos ayudó mucho una narrativa del miedo a la esperanza, a la creación del imaginario en su momento de Medellín Amaeducada. No lo somos, pues, ni más. Pero esos son sentimientos que movilizan históricamente. Entonces fueron múltiples años de creer en eso. Entonces eso es una mentalidad, y es una mentalidad que cuando se empodera, las empresas se lo creen, las organizaciones se lo creen, la academia entra, las organizaciones sociales, todos empresarios entran, pues en últimas construyen un cuento que todos nos creemos y somos capaces, y nos da propósito. Y se transforma en una realidad. Y somos propósito, y así. Entonces, yo no puedo darte un ejemplo más potente de lo que además ya vivimos. Esto es lo que sigue pasando. Total. Pacho, castíganos. Oiga, ¿se puede uno adherir a Claudia? Sí. Es válido. Oiga, no, yo doy dos, uno que también voy a usar lo mismo. La Bogotá de 1993, una Bogotá con características muy similares, invivible, desorganizada, cooptada por los concejales de la ciudad, con problemas muy serios en las empresas de servicios. Viene Jaime Castro y pone un marco normativo que cambia un poco esas dinámicas, y llega Mocus. Y Mocus llega porque se bajó los pantalones en el Paraninfo de la Universidad Nacional. Así es. Y hay alguien que le tomó una foto, y entonces el tipo… Las nalgas también. Las nalgas tienen su poder. Tienen su poder. Tiene un impacto de cambio. Él estaba muy adelantado para el tiempo, o sea, como llamar la atención. Sí, entonces… Sí. No me veo rectora pues para la reelección. ¿Qué me quito, Cata, para la reelección? Oiga, Está bueno. y yo que estaba insinuando el tema, pero no, Claudia no me compró. Tengo que decirle a Mocus que me curso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siguiendo la misma lógica, lo impensable en 3 años pasó. Una ciudad que tenía, pues ustedes saben, típicamente se habla de Bogotá, la ciudad que no es de nadie. Era una ciudad caótica. Y este caballero, bajándose los pantalones, llega a la alcaldía, utilizando mucha creatividad y pedagogía, y mucho ingenio, y además un conocimiento profundo del tema cultural.
cambió el comportamiento de 6.2 millones de personas en 3 años. Él y Paul Romer. Yo estuve muy cerca de ese proceso. Inclusive nosotros nos le reímos en la cara a Antanas, nos ponía a jugar pirinola en la Junta de la Cámara de Comercio. Que decía, qué loco. De verdad cambió el comportamiento. Entonces a mí me parece que aquí hay un primer mensaje de esperanza. Se puede, Si ¿no? existe el convencimiento, el liderazgo, la imaginación y la creatividad para proponerle a la sociedad un tema que los haga ver mejores y que sean partícipes de la construcción de esa nueva imagen, la gente se le monta. Por eso motores de esperanza. Un ejemplo. Otro ejemplo rápido, una compañía de alimentos de las más importantes de este país le hace la apuesta al tema del liderazgo colectivo y su vinculación con su entorno. Puedes decir cuál es, aquí no tenemos problema. Alianza Team. Y hablando con ellos en una reunión nos hacían el siguiente comentario. La inversión más importante de los últimos 2 años que ha hecho esa compañía fue precisamente en estos temas. Pero además, lo más interesante, tienen cómo demostrar el impacto, si lo queremos medir con los números duros, los tienen todos. Y la anécdota de que en una discusión sobre el presupuesto, a todos les bajaron, de alguna manera, el presupuesto a todas las áreas, excepto a esta, y más aún, a las otras las pusieron a aportar a esta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que las empresas y las organizaciones, si comienzan a mirar el tema distinto, desde el punto de vista de productividad y efectividad de la inversión, hay formas concretas y hay ejemplos concretos. Amarillo es otro caso extraordinario. Entonces, en este país realmente se pueden hacer cosas muy, muy importantes. Yo ahí veo que como empezamos, si tú pones las preguntas que son, encuentras las respuestas. Exactamente. Si tú agudizas la pregunta sobre lo que va mal o por qué va mal, y no pones la pregunta sobre la oportunidad, sobre lo que está pasando, sobre lo que puedes recoger, tu respuesta, que es lo mismo de la data. Si yo veo la oportunidad, tomo decisiones así. Total. Si veo otra realidad, tomo decisiones distintas. Nosotros podemos hoy tomar muchas decisiones de mucha oportunidad porque tenemos todo en este país para poderla sacar. Tenemos el talento, tenemos una gran cantidad de cosas. La pregunta es, ¿dónde estamos poniendo nuestras preguntas? ¿Dónde estamos pretendiendo encontrar respuesta al cambio? Y eso no es lo que nos va a ofrecer una solución a una Colombia y a una narrativa que emerge y que le dé esperanza al país. Bueno, don Ortega, como que le salió el tiro por donde era, ¿no? Porque O por la culata. es que de verdad, esta fue la semilla que Juan vino sembrando en varios, en muchos de los que estamos acá. Hoy se la sembramos En la idea del ustedes. podcast. Y vean, Parece que tiene sentido esto, ¿no? Sí. Hace sentido, ¿no? Sí, Cierra la primera temporada con semejante conversa. Total, aquí creo que pudiéramos quedarnos todos horas y horas, montón de conocimiento, montón Por de la experiencia. cara de la audiencia no creo que Sí. pudiéramos quedarnos horas y horas. Hay Juan más Pablo, vino. quisiera decirte pues, Hay pero más- no le veo la cara. Hay más vino y la verdad, pero la verdad pues el tiempo pues ya nos toca ir cerrando. Simplemente queremos realmente agradecer a todos los presentes aquí en este episodio que quisimos hacer en vivo. Un agradecimiento muy especial para ti, Claudia, para Pacho, para mis panas en InCrime, Sami y Humberto. Con este episodio cerramos, digamos, esta primera temporada. Recuerden, todos los miércoles 6 p.m. Pares Podcast. Estén ahí, van a ver cosas realmente increíbles cada semana. Síganos y finalmente, un gran agradecimiento de verdad también a Confama y a Andy del Futuro. Sin ellos esto no hubiera sido posible. Gracias a todos. Yo quería terminar, no sé si esto está en grabación, pero creo que un gran cierre de esta conversación que acabamos de tener, escuchándolos a ustedes, Un brindis. que sí, el brindis, ya vamos, pero creo que sí es importante que nos sumemos, que creamos esa sinergia, el 1 más 1 somos 3, que vengan los empresarios y sumen a esa narrativa para poder cambiar. Sí, proponer estos espacios que sean más abiertos, que
pueda generar ese cambio en la gente del común. O sea, es de ahí esa mentalidad, no me salió en inglés, pero esa mentalidad que es súper importante, que se cambie desde el que está ahí caminando, del que está ahí peleando, porque le están metiendo, que la narrativa es todo lo contrario, desesperanza, problemas, ¿cierto? Todo lo que escuchamos de este gobierno, pero si no hay nadie que le haga la contraparte, diga, ese no es mi problema, yo estoy aquí sentado simplemente espectador, no va a pasar nada. Entonces, por eso Pares tiene este propósito y por eso también la invitación de ustedes para que se sumen a esta narrativa y a este propósito de construir una narrativa diferente y que sí hay esperanza y que sí hay oportunidades o que se pueden crear oportunidades también. Entonces, para cerrar, Súper, ahora sí el brindis, gracias. pues. Gracias a todos. Gracias. Este podcast es realizado gracias al apoyo de Confama y la Andy del Futuro en los estudios de Sonido Perpetuo en la ciudad de Medellín. Gracias por escuchar a nuestro par de invitados de hoy.